Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17 horas con 15 minutos, 5 de la tarde, 15 minutos. Un gusto saludar a Leonardo Magallanes. Él es investigador de la Universidad Católica de Río de Janeiro, además socio y coordinador de proyectos para Iberoamérica de Atlas Intel, institución que realizó una interesante encuesta sobre intención de voto en el Ecuador. Para muchos lo que Leonardo nos va a contar será sorpresa, aunque para otros no. Algunos no lo creerán, otros dirán que a lo mejor son encuestas montadas. Me adelanto al escenario, Leonardo, pero así pasa cuando el proceso electoral apenas está comenzando y evidentemente las cosas pueden variar muchísimo, porque como tú sabes, las encuestas leen el momento, pero de aquí a las elecciones pueden pasar muchísimas cosas. Me disculpas la introducción un tanto larga. Bienvenido a Leonardo Magallanes. ¿Cómo mismo está entonces la cosa? ¿Nos puedes contar de qué se trata este estudio realizado por ustedes? Sí, pues muy buenas tardes a todo el equipo, a los teleoyentes y a usted. Y es un gusto conocerle finalmente. Pues sí, como dijo, esta es la segunda entrevista que doy hoy. La primera fue una exclusiva con el programa de Carlos Vera al día por la mañana. Y inmediatamente después se generó un grandísimo alboroto en las redes sociales. Por supuesto, nosotros esperábamos que eso pasara. Es importante decir que nosotros de Atlas Intel, que es el nombre de la empresa, y para los que quieren ver el estudio, los que nos han acusado de que pues es un estudio oscuro, que no hay datos para ir a controlar, ¿no? Que la muestra nadie sabe cómo se ha construido, pues tienen que acceder a la página web atlasintel.org y ahí está disponible el estudio en la parte de divulgación de los estudios. Hay que buscar en la página y está ahí. Y ahí está todo el perfil de la muestra y toda la información técnica con mucha transparencia. Nosotros ahora mismo no trabajamos para la política, trabajamos para el mercado financiero, con lo cual entiendo que para muchos eso puede ser una sorpresa por el resultado que estamos publicando. Pero es un resultado real. Con la realidad hay que hacer cuentas, ¿no? Y hay que enfrentarla. Quizás para muchos sea una realidad muy dura, para otros sea una realidad maravillosa. Así, sí, Leonardo, sin duda que es así, pero te quiero preguntar, ¿cómo así Atlas Intel o por qué Atlas Intel decidió hacer esta encuesta sobre intención de voto? Porque, como usted dice, mucha gente dirá, bueno, esto está pagado, es dirigido por la Revolución Ciudadana, por el correísmo, porque resulta ser ganador en esta encuesta justamente el candidato de ese sector. Claro, Entonces, bueno, sí, bueno, nosotros quizás la gente en general no lo sepa, pero hacemos encuestas en el Ecuador desde hace 2 años. Lo que pasa es que en realidad todas las encuestas que hicimos no se hicieron públicas, pero algunas sí se hicieron conocidas de forma interna en algunos sectores. Hay una, por ejemplo, interesante de principios de 2019, luego otra a finales de 2019 que hicimos también, y la razón por la que estamos haciendo encuesta en el Ecuador es, aunque no tengamos clientes en Ecuador, es que nosotros trabajamos para empresas del mercado financiero que actúan en todo el planeta, entonces necesitan tener datos fiables, independientes, sobre todo para tomar decisiones. Es importante decir que algunos pues, han acusado a la empresa de hacer que esta encuesta sea una encuesta trucha. En realidad, les quiero recordar, y eso pueden ir a controlar en el diario El Clarín, que incluso es un diario de derecha, en Argentina, que nosotros fuimos la única encuestadora que acertó el resultado de las elecciones en Argentina. Y la razón por la cual trabajamos también en Argentina fue por el mismo motivo, porque nuestros clientes internacionales necesitan tener datos fiables. Y lo que pasó ahí fue que
muchas encuestadoras locales que trabajan solo para partidos políticos, evidentemente le tienen miedo de decirle la verdad a sus clientes y entonces han hecho, ahí sí, encuestas truchas. Muchos empresarios han invertido pesadamente en la campaña de Macri, han tomado incluso decisiones económicas de tipo financiero, creyendo que Macri iba a ganar. En realidad, Macri no ganó, ellos perdieron mucho dinero, la bolsa cayó, y se montó pues un grande problema incluso para estas encuestadoras. Por lo que invito a que se hagan estudios independientes. Pero volviendo más a su pregunta, Ajá. nosotros hacemos estudios en realidad en varios países del mundo y en concreto ahora estamos preparando un informe regional de las Américas, donde vamos a analizar algunos países clave, tanto de la región andina como Cono Sur, y América del Norte, que son Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Estados Unidos. Correcto. Leonardo, vamos a la Sí, ficha técnica. ¿Le claro. parece? Para que la gente sepa cómo es que se realizó la encuesta, en qué sectores, en qué ciudades o en qué provincias del país. Por favor. Perfecto, pues es una encuesta que tiene una muestra bastante grande en relación a las encuestas que se ven por ahí. Es una encuesta que tiene una muestra más grande, tiene exactamente 3.772 encuestados, con lo cual eso hace un margen de error del 2% solamente. Ya. Nosotros hacemos encuestas online, que no significa que sean encuestas en redes sociales. Nosotros seleccionamos online mediante anuncios mientras el usuario está navegando por cualquier sitio web que sea partner de Google, por ejemplo, que vea una publicidad y que pueda rellenar la encuesta. La persona va a contestar las preguntas, va a informar sus datos sociodemográficos, por ejemplo, renta, nivel de educación, sexo, ciudad, región donde vive, y si se acuerda el voto en las últimas elecciones, ¿no? Escolaridad, nivel de ingresos, en fin. Con eso nosotros vamos a balancear la muestra, que significa, si como en Internet, pero eso también hay que hacerlo cuando es una encuesta telefónica o cuando es una encuesta presencial, ¿no? Internet tiene una cantidad de usuarios muy grande, sin embargo, sobre todo tiene personas jóvenes con una renta media Ujú. bastante alta, con una escolaridad un poco más alta. Pero eso no significa que los demás sectores no estén en Internet. Lo que pasa es que están subrepresentados. Entonces hay menos personas ancianas, hay menos personas con escolaridad baja y hay menos personas con renta baja. Entonces lo que pasa es que nosotros vamos a tener, por supuesto, una cantidad más pequeña de personas con ese perfil subrepresentado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un balanceamiento de la muestra para que el peso de las respuestas de estas personas valga tanto cuanto los demás sectores. Y entonces construimos una muestra representativa de la sociedad ecuatoriana. Por ejemplo, vamos a poner que gente que gana entre 0 y $499 van a ser, por ejemplo, 22,7% de la población. Y ahí los demás sectores también, ¿no? Cada sector va a tener un porcentaje de peso de validez en sus respuestas en el cuestionario. Correcto. Fue una encuesta que fue realizada muy recientemente, entre el día 8 y el día 14 de septiembre. Ya, ¿a qué provincias nomás fueron o a qué ciudades nomás? No, en todo el país. En Es todo el una país. encuesta, cuando En se las dice, 23 provincias. sí, claramente, Ya. o sea, cuando se Ujú. dice encuesta representativa de todo el país, significa que fue hecha en todas las provincias y que internamente las provincias también se tienen en cuenta las ciudades o los cantones donde viven las personas. Entonces, Ajá. porque a veces puede pasar que un cantón, por ejemplo, puede estar sobre representado, sobre todo si es muy importante. Por ejemplo, en Guayaquil hay mucha gente, por supuesto en Guayaquil es más probable que una persona conteste la encuesta en relación, por ejemplo, a la zona más rural del Guayas, como Balsar, por ejemplo. Ajá. Pero lo que hacemos es balancear también la muestra para que represente adecuadamente sector rural, sector urbano.
Y eso internamente en todas las provincias también. Y además también tenemos cuidado para representar adecuadamente el voto de las últimas elecciones presidenciales. Entonces intentamos reflejar la preferencia del voto en función también de cuántas personas votaron por Guillermo Lasso en las presidenciales de 2017 y quienes votaron por Lenín Moreno y quienes afirmaron que no saben, no se acuerdan o no votaron, votaron nulo, votaron en blanco. Correcto. En la muestra hicieron simulación de voto con papeleta o le preguntaron únicamente por quién votaría, porque virtualmente también usted le puede indicar la papeleta, decir por cuál de estos votaría, ¿no es cierto? ¿Cómo fue la Sí, metodología? funciona así. Nosotros trabajamos solo en nuestro caso. Podemos hacerlo diversamente también, según lo que pide el cliente, pero como lo solemos hacer así, trabajamos solo con preguntas estimuladas, que se llaman. O sea, Correcto. le das la lista de candidatos, pones el nombre y pones la foto. En ese caso concreto de esa encuesta, hemos hecho dos preguntas diferentes en las que poníamos el nombre del candidato solo con la foto y poníamos también la lista con el nombre de la lista para ver si había algún tipo de preferencia que podría cambiar en función del nombre que ponías en la lista. Correcto. La gente, ahora vamos a los resultados, a las respuestas. Me imagino que incluyeron a todos los candidatos que están planteados para estas elecciones. Incluimos... Porque en las respuestas que yo veo únicamente aparecen tres, ¿no? Lasso, Arauz y Yacu Pérez, pero ¿y los demás? ¿No? ¿La gente no se pronunció prácticamente o qué? En absoluto, en absoluto. De hecho, pusimos a todos los candidatos. Ya. Y digo más, pusimos incluso a los que en esa fecha del 8 de septiembre ya habían, por ejemplo, renunciado. Por ejemplo, Cristina Reyes, que ya había renunciado, está en la lista, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos medir, pusimos todos, y ahí ustedes pueden, si no me creen, pueden ir a ver la página de Atlas Intel, bajar la encuesta y ver de hecho cómo está el informe. Queríamos medir cuánto peso tendrían las alianzas, ¿no?, electorales. Pero lo que les quiero comentar también es que esta encuesta, aunque se haya vuelto muy conocida ahora gracias a esta exclusiva con Carlos Vera, no es una encuesta solo electoral, sino que es una encuesta que, por ejemplo, mide el impacto de la crisis del COVID, el impacto económico de los últimos años, de los últimos tiempos, cómo la gente percibe su situación económica, qué temas son relevantes para las personas. Preguntamos también sobre popularidad de líderes políticos, no solamente de los líderes que están ahora en elecciones, pero sino también de líderes históricos del país, por ejemplo, Abdalá Bucaram, preguntamos de Rafael Correa, preguntamos de Jaime Nebot, ¿no? Preguntamos de Otto, por ejemplo, preguntamos de varios líderes relevantes en ese momento para el país, justamente para medir un poco, intentar predecir qué impacto tendrían ciertas alianzas en el panorama electoral. Y también un poco medir si es que en efecto es posible o no el endosar los votos, ¿no? Porque podría pensarse que la Alianza Social Cristiano, creo, va a endosar esos apoyos social cristianos al candidato Guillermo Lasso, pero de acuerdo a la encuesta no se nota que esto esté aconteciendo. Sí, exactamente. De hecho, fue una sorpresa muy grande para nosotros también, porque yo me esperaba un escenario de primera vuelta muy fragmentado, en el que el voto estuviera muy fragmentado entre varios candidatos, porque son muchos y además algunos tienen un cierto peso también por su partido sobre todo. Aunque en realidad la mayoría son candidatos menos conocidos, ¿no? Por alguna razón eligieron hacer ese tipo de candidaturas, a excepción de Guillermo Lasso, que es quizás la persona un poco más, ¿no?, con trayectoria, que ya lo intentó varias veces, ¿no?, en otras elecciones. Bueno, nos esperábamos un escenario muy fragmentado, en realidad está muy polarizado, con lo cual quizás una alianza entre candidatos no haría tanta diferencia. Claro. Sobre todo porque, a excepción de Yacu Pérez, por ejemplo, que tiene
4.3. 4,3%, Claro. 4,3%, y César Mantúfar, que tiene 1,1%, todos los demás tienen menos del 1% de intención de voto en esta encuesta, con lo cual parece Claro, ser que las alianzas no van a tener mucho peso. claro, no llegan Porque ya, ni al margen de error, Leonardo. Claro, exactamente, ni el margen de error, claro. exactamente. El único que supera el margen de error Es es Yacu Yacu Pérez, Pérez. Y de pero hecho está al yo me borde. esperaba que, exactamente, está al borde. De hecho yo me esperaba que Yacu Pérez tuviera pues más Yo de igual. 10%, Ajá. por lo menos, más de 10%, y que rivalizara con los demás, pues por lo menos con Guillermo Lasso y con Andrés Arauz, porque Yacu Pérez es prefecto de Azuay, y creía que tuviera buena imagen, sobre todo en los sectores rurales. En realidad sucede que pues no tiene una gran aceptación en general en el Ecuador, tiene un bajo nivel Ajá. de positividad de su imagen. Este dato me parece interesante, Leonardo. De acuerdo al punto de vista del perfil del electorado, Andrés Arauz tiene un cuadro, dicen, bastante balanceado, ¿no? En todos los estratos sociales, y se evidenciaría menos apoyo en el sector pudiente, en el sector rico. En cambio, Guillermo Lasso tiene muy poco apoyo con los pobres. En el sector rico de Guayaquil tiene apoyo, pero no el necesario. No sé cómo es que están más o menos estos datos que me parecen muy interesantes socioeconómicamente. Sí, Andrés Arauz tiene un apoyo más o menos muy balanceado en todos los sectores. Tiene solamente un poquito menos, quizás en los que tiene una renta más grande, pero por lo general tiene un buen apoyo en todos los sectores. Guillermo Lasso, bueno, siempre hablando de Andrés Arauz, tiene un nivel de apoyo también un poco menor entre el sector de votantes muy jóvenes, que también por coincidencia es el sector de votantes que afirma, el más grande, que afirma que va a votar en blanco o nulo para la elección. Ahí también tiene, y interesante que Lasso tiene más apoyo en ese sector, por lo cual a los muy jóvenes les gusta Lasso por alguna razón. Extraño, ¿no? Habría que estudiarlo en profundidad, quizás si yo fuera el asesor de Lasso, yo diría que habría que hacer unos grupos focales, por ejemplo, con este sector para intentar entender por qué esta gente muy joven le apoya a él. Cuando debería ser lo contrario, porque el candidato Arauz es un joven que se supone podría generar empatía justamente en esos sectores. Es decir, que a Arauz le toca trabajar muy fuerte en el sector de los jóvenes, ¿no? Exactamente, le tocaría trabajar muy fuerte en el sector de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. En fin, la difusión de una encuesta así, pues una de las razones es que hay fuertes indicios de que se puede generar una situación de caos social en el país si, por ejemplo, no se le dejara participar en esa causa. Es una hipótesis, como decía hoy a Carlos Vera por la mañana. Tampoco es seguro que eso pase, no estamos hablando solamente de hipótesis, pero tengo algunos indicadores acá que demuestran que la gente tiene unas ganas increíbles de cambio y no ven la hora de votar para que se instaure un nuevo gobierno. También un poco agravado por la crisis del COVID-19, ¿no? Y ahí entramos en la parte más económica y de impacto. Por ejemplo, el 62% de la población dice que sus ingresos disminuyeron por culpa del COVID-19, que es un dato impresionante, y el 25% dice que están desempleados también por culpa del COVID-19. 45% dice que cree que la situación económica va a empeorar en los próximos 6 meses. Y 32% cree que la situación va a quedar igual, ¿no? O sea, si ya están mal, creen que va a quedar igual, y una parte muy significativa cree que incluso va a empeorar, ¿no? 60% dice que su situación es mala, ¿no? Y hay un 77% de desaprobación de este gobierno actual de Lenín Moreno, con lo cual imagínese usted no dejar que el primer lugar de la intención de voto, pero mira, no quiero defender mi encuesta, aunque fuera el tercero, que el tercer colocado en las
intenciones de voto no participar de un movimiento con una relevancia tan grande como es el correísmo. Que le guste a algunos o no, es la realidad. Yo, por ejemplo, estaría en contra de que se le prohibiera a Guillermo Lasso de participar, porque eso también generaría una situación de caos social. ¿Sabe cuál es el problema? Que es lo que le decía hoy también a Carlos Vera, que más allá de debates sobre si es legal o ilegal que se le prohibiera a Andrés Arauz de participar. Sí, claramente. Más allá de eso, que no quiero entrar en ese debate y tampoco soy un especialista en ese campo. Lo que pasa es que yo lo veo desde mi punto de vista, desde mi encuesta, desde mi trabajo, desde mi especialidad académica. Es que el peligro es que la población interprete eso como un golpe institucional y por lo tanto salga a las calles a manifestar. De hecho, tenemos una pregunta que dice que por si... a ver... esto es interesante, Leonardo. Sí, o sea, sí, muy interesante. Más tengo que ver el dato porque no... A ver, hasta mientras, para complementar, más o menos Leonardo nos está señalando que la población ecuatoriana no le aguanta más a Moreno. Quiere un cambio, pero ya inmediato. Y dejar de lado a un candidato que está con la primera intención de votos podría provocar una explosión social quizá comparable con la que se produjo en octubre del año anterior, o peor, inclusive. No sé si ya tienes el dato, Leonardo. O peor. De hecho, el riesgo es que eso no solamente sea una explosión, sino que dure mucho tiempo, ¿no? Acá el dato que estaba buscando justamente era ese, que si se suspendieran las elecciones, por ejemplo, y se convocaran manifestaciones, el 36% de las personas afirman que saldrían a manifestar. Y eso es muy fuerte. Y sabemos que Ecuador tiene una tradición muy fuerte en manifestaciones muy violentas. Ya han habido presidentes que la población los bajaron con manifestaciones. Y eso es muy serio para el caso concreto de Ecuador. El problema más grande, creo yo, y esta es la razón por la que estoy difundiendo estos datos, es que Ecuador está viviendo una situación muy frágil económicamente en ese momento. Ajá. Y si se hicieron protestas de ese calibre con mucha intensidad y con mucha duración, básicamente empresas quebrarían, el mercado financiero retiraría fondos, capitales del país, con lo cual aumentaría mucho el desempleo, la pobreza, y la situación del país es muy seria. Y lo que yo invito tanto a los sectores correístas como a los sectores que no son correístas y los diferentes sectores que hagan un pacto social para refundar la política ecuatoriana, porque desde hace muchos años está funcionando con una lógica de guerra. Y eso en una sociedad capitalista como en la que vivimos no es compatible. No es compatible. La gente necesita trabajar y para que la economía prospere, que haya trabajo, se necesita paz social. En el estudio de ustedes, al parecer, sí se produce este fenómeno del endoso de los apoyos, porque miramos que la imagen positiva de Andrés Arauz es del 49% y la de Rafael Correa del 50%. Es decir, casi se está trasladando esa imagen positiva de Correa hacia Andrés Arauz. Se produce el fenómeno porque se ha discutido mucho y se ha dicho que casi es imposible endosar los votos, pero en este caso, en esta primera encuesta, se evidencia que el fenómeno podría estarse produciendo. Sí, de hecho, pensamos que el éxito electoral en esta encuesta de Andrés Arauz se debe a que tiene una imagen muy positiva, tiene un nivel de rechazo que es el menor nivel entre todos los demás candidatos. Sin embargo, Rafael Correa tiene un nivel de rechazo muy alto, pero también tiene una aceptación muy alta. El 50%. Sí, con lo cual la candidatura de Andrés Arauz como que atenúa los efectos negativos de la presencia de Rafael Correa, pero al mismo tiempo recoge los beneficios de tener un cabo electoral tan fuerte como Rafael Correa es.
y sabemos que es. Muy importante, sin duda. Ahora, Leonardo, esta encuesta que se da justo el día, digamos, se conoce, mejor dicho, justo el día en que se ha convocado a elecciones, evidentemente es una muestra que puede cambiar, pero o ya podría decirse que se reflejan resultados muy concretos a febrero del 2021, o pueden haber cambios sustanciales. Como, hay que Eso, mirar, evidentemente, cómo se da la fenomenología social, pero no sé, ¿cómo le estén mirando ustedes? eso puede cambiar bastante y creo que las elecciones de 2018 en Brasil enseñan una lección muy importante porque hay fenómenos sociales y políticos muy parecidos, como la judicialización de la política, líderes políticos condenados por corrupción, como en el caso de Rafael Correa y de varios miembros de su movimiento. Un anticorreísmo muy fuerte, muy parecido con el caso de Brasil entre Lula y Bolsonaro, ¿no? Lo que puede pasar es muy temprano todavía para decir que ese escenario se va a mantener por los próximos meses y cuando se vota, pues va a ser eso. No, yo digo que incluso gente que ahora tiene 0, algo por ciento en esa intención de voto podría incluso subir mucho y quizás podría incluso ganar. En mi estado, que es Río de Janeiro, el actual, bueno, ahora ya no porque sufrió el impeachment pero, y fue afastado, pero el gobernador de Río de Janeiro como que aprovechó esta oleada Bolsonaro, anti-Lula, y estaba muy abajo, una persona completamente desconocida, es un juez, es una persona que ni hacía política antes, llegó con ese Claro, discurso punitivista para punir los corruptos, subió y ganó la ajá, gobernatura de Río de Janeiro. Y Bolsonaro lo mismo, Bolsonaro era un asambleísta muy poco conocido, empezó a ser claro. muy conocido por su lenguaje poco educado y por las cosas polémicas que decía, y por ese sentimiento de antipolítica y de cambio que quería la población brasileña, terminó ganando, incluso sin tiempo con un tiempo de televisión insignificante en relación a otros candidatos, incluso de derecha, que creíamos todos que iban a tener mucha más posibilidad. Corresponde entonces, Leonardo, y esta sería mi última inquietud por el tiempo, afinar y leer adecuadamente los resultados de esta encuesta y estratégicamente determinar qué pasos a seguir en el manejo del marketing, del mercadeo político y etcétera, y en la utilización de instrumentos fundamentales que a propósito, las redes se van a convertir en un instrumento, pero casi básico, digamos, en esta campaña, puesto que estamos en plena pandemia. Exactamente. De hecho, nosotros en Atlas Intel, además de hacer encuestas, hacemos también análisis de Big Data, donde evaluamos discursos políticos, trabajamos con millones de informaciones, ¿no? Millones y millones de mensajes a diario en las redes sociales. En el caso de 2018 en Brasil, por ejemplo, ya se podía prever el resultado electoral, más allá de las encuestas, ya las encuestas se estaban equivocando, sin embargo, las redes no se estaban equivocando. Si evaluabas un poco el tono de los mensajes en las redes, veías que Bolsonaro tenía muy buenas posibilidades y que el candidato de Lula, que era Fernando Haddad, en ese entonces, hubiera tenido muchos problemas en pautar el debate, ¿no? Y creo que Andrés Arauz va a tener ese problema porque el anticorreísmo es muy fuerte en el país y creo que esa intención de voto que tiene podría bajar y si se mantiene polarizado el escenario, si no sube desde abajo otra persona que encarna de alguna forma los ideales populistas de punición de los corruptos, aunque la corrupción no es el tema principal No, en ese caso, es que es la empleo, economía, claro. Ajá. claramente, es la economía. Entonces, lo más probable es que voten por personas que tengan más experiencia y que puedan garantizar insumos y una cierta paz social, un cierto pacto nuevo Y, para la sociedad. y, Entonces, el peligro ahí para Arauz es que Lasso de alguna forma logre aglutinar todos los sentimientos anticorreístas y por otro lado también para Arauz
este también supone un peligro porque mucha gente puede dejar de votar o votar en blanco si se hace mucha campaña negativa a lo largo de los próximos meses. Y puede aparecer un outsider aparte de los dos que van ponteando, como por ejemplo alguien decía Isidro Romero, de pronto le rompe inclusive al propio Lazo, pero al parecer no asoma en la encuesta, ¿no? Hasta ahora no, pero creo que Pero podría pasar. sí, creo que cuando la campaña se ponga seria, sobre todo si habrá muchos ataques entre Lasso y Arauz, los dos básicamente lo que hace la campaña negativa es que baja todo el mundo. Entonces, estos dos van a perder intención de voto y alguien desde abajo puede subir, ¿no? Porque Correcto, es la figura nueva, la figura limpia, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Leonardo Magallanes. Excelente este aporte a nivel informativo y de conocimiento de la colectividad ecuatoriana. Por suerte tuvimos esta posibilidad de conversar contigo. Claro, la encuesta ya se difundió hoy en la mañana luego de la entrevista con otro comunicador social, pero valía la pena que nosotros remarquemos y si se quiere añadamos algunos datos que resultaron muy, pero muy importantes. Nuevamente, gracias, Leonardo. Suerte. Gracias a usted por la invitación y éxito en su programa, Washington. Un abrazo fuerte desde Brasil. En Punto Noticias, la noticia vive.